¿Cómo les va? Muy buenas noches. El gobierno quedó en un estado de shock luego de conocer la decisión de la Corte Suprema de frenar el tarifazo en el gas. Esto se agravó cuando se dio cuenta que iba a pasar lo mismo con las tarifas eléctricas. Entonces modificó una política que para el gobierno resultó trascendental, tal vez la más fuerte en sus 8 meses iniciales de gestión. Ahora el gobierno comenzó a ver, audiencias públicas, los corremos unos días más para llegar mejor, comenzaron a ver cómo empezar a hacer gradual este tema de los aumentos que vaya a través de 4 años. ¿No podrían haber analizado todo esto mucho antes? ¿No podrían haber pensado que cuando algunos le advirtieron, hagamos las audiencias, y dijeron, no, si las hacemos igual nos van a meter un amparo para frenar el aumento? Toda esta cuestión de improvisación muchas veces nos hace pensar en que el gobierno, no tiene experiencia, que hay un equipo que no se conoce, que Aranguren viene de la gestión privada, y no llega a amainar con el trabajo de Pratgay, de Frigerio, del propio Marcos Peña. Yo creo que lo que pasa es que el gobierno no tiene hombres que hagan lo que hacemos cada uno de nosotros. Ir al supermercado chino, ir a la tintorería, a la verdulería, hablar con cada uno de los que trabajan ahí y comprender lo que pasa, por qué aumentan las cosas, cuando los comerciantes realmente se zarpan con lo que nos cobran, y tener una realidad de lo que pasa cuando vamos enfrente a pagar el garage o cuando tomamos el metrobús. El gobierno necesita un baño de realidad, porque si no, lo va a seguir alejando de la gente cada vez más, y tiene que resolver problemas graves. No queda todo en criticar la herencia kirchnerista. Es cierta, es tremenda, la corrupción ha sido vergonzosa y alevosa, pero ahora es hora de gobernar, y esto es lo que tiene que hacer Mauricio Macri y todo su equipo. Vamos a tener un día de análisis, primero por este tema de las reelecciones, todo el tema electoral, primero con el senador Sebastián Galmarini, un hombre que impulsó el fin de las reelecciones en la provincia de Buenos Aires. Y luego vamos a hablar con Gabriel Puricelli, un especialista en temas internacionales, porque se viene para noviembre la definición de Trump o Hillary, un tema que también influye en la realidad argentina. Todo esto aquí, en Las Cosas Como Son. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Más guardias y más profesionales. Queremos contarte que en las salas de salud Dr. Springolo y Dr. Monte incorporamos guardias odontológicas los días sábados de 8 a 20 horas. Además, en la sala Dr. Monte sumamos el servicio de obstetricia y ampliamos el servicio de radiología, que ahora atiende de lunes a lunes de 8 a 20 horas. Trabajamos para vos, Morón Municipio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Municipalidad de La Matanza. Matanza avanza. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia.
¿Sabías que la vacuna antigripal es la principal herramienta para prevenir la gripe A? Recordá que en PAMI tenemos más de 6.000 farmacias habilitadas en todo el país. La vacuna es gratis y segura. Ingresá en www.pami.org.ar o comunícate al 0800-222-2233 para conocer cuál es la farmacia más cercana a tu casa. PAMI. Tigre Datos Abiertos. El fin de este proyecto es obtener la mayor cantidad de datos de gestión posible y ponerlos a disposición del público sin limitaciones de acceso, ya que se trata de información que pertenece a la sociedad. Todos se encuentran en el portal público de Datos Abiertos, www.tigre.gov.ar/datos abiertos. Permite dar un paso más en la búsqueda de transparencia de gestión con la que se encuentra comprometido el municipio. Muy bien, estamos con Sebastián Galmarín, senador provincial, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, siempre sos politólogo y aparte tenés mucho que ver, diría que fue el que más empujó este tema del fin de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. ¿Fue realmente o es realmente un cambio cultural en la política? Sí, sin dudas. Estamos convencidos que esa ley va a traer primero cuestiones prácticas, todos tenemos un límite a nuestra reelección y no solamente diputados, senadores, intendentes, que es el caso más conocido seguramente, concejales y concejales escolares, todos los cargos públicos en la provincia de Buenos Aires que son electivos no tienen la posibilidad de tener más de 2 mandatos. Se nos termina a partir de los actuales mandatos en curso en el 2019. Claro. Esa es una cuestión práctica. Paralelamente a eso, va a haber cuestiones culturales que creo yo son las más profundas y las más importantes. Una de ellas tiene que ver con la apertura a la renovación política, la posibilidad de que empecemos a permitir el surgimiento de nuevos líderes, nuevos cuadros políticos, nuevos dirigentes, nuevos administradores. Y por el otro lado, Pablo, a que terminemos con esta idea de la política de que aquel que llega a un cargo público llega no para pensar en cómo resuelve, cómo hace exitosa su gestión en el periodo de tiempo en el que ciudadanía te presta ese espacio, sino cómo hacemos para quedarnos a vivir en esa silla. Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver. Algunos intendentes, por ejemplo, no voy a decir todavía los nombres, pero que se les termina la historia porque vienen hace un montón de tiempo, ya están viendo cómo negocian. A ver, si voy por senador provincial por la segunda o por la cuarta, digo, esto también es tremendo, está innato. Les metieron un freno y ya están buscando la vueltita. Bueno, a ver, en todo caso ahí entras en terreno de especulación de cuál va a ser el escenario político, electoral del año que viene o del otro. Y la verdad es que a mí lo que me parece, Pablo, es que no solamente vamos a permitir nuevos dirigentes que ocupen lugares diferentes y terminemos con esta idea de confusión entre lo público y lo privado, de este es mi lugar porque me lo gané yo y entonces deja de ser ese préstamo por un lapso y pasa a ser parte de mi patrimonio. Y atrás de eso lo que significa en términos de corrupción, de clientelismo, de patronazgo, de pongo a mi hermana, a mis hijos, todos esos fenómenos que están en algún sentido ligados a la actividad política, sino que además todos, cuando llegamos a un cargo, empecemos a pensar que mi éxito no está vinculado a mi paso por la gestión, o al tuyo, o al nombre del dirigente político, sino a una política pública que va a trascender mi paso por la gestión. Y en esto yo lo ligo naturalmente al origen del propio Frente Renovador, que tiene que ver con pensar que no tenemos que seguir en esta idea que ha trascendido en la política argentina, creo, todos los gobiernos y colores políticos, de que permanentemente el que llega dice, no, el que estuvo hizo todo mal, tiramos todo por la borda y arrancamos de cero como refundando la patria. Nosotros creemos que hay que poner un ladrillo arriba del otro y si hay políticas, situaciones, programas en uno o en otro gobierno que se hicieron bien, hay que agregarle, hay que actualizarla, pero siempre mirando para adelante. Bien, nunca... bueno, pero en esto tenemos mucho que ver los ciudadanos, ¿no? Porque pongo ejemplos. Tu distrito, San Isidro, gobernado por Gustavo Pose, ¿por cuántos años?
y el primer mandato de Melchor Pose fue en el 58. El padre de Gustavo. Y Gustavo Pose en el 99. A ver, pensemos en lo que ha significado la revolución tecnológica de estos últimos, no te digo 30 años, 5 años, Sí, claro. y el impacto de la comunicación, las nuevas tecnologías aplicadas. Si todo eso en gestiones que tienen claramente administraciones vetustas, que arrastran capas geológicas, si todo esto se transforma en una realidad, y esto no significa que le estamos cortando la carrera a ningún dirigente político. Mirá, hay casos cercanos que pueden ilustrar muy sencillamente lo que sucede. Ustedes los tienen, porque Otacé tuvo su paso por el Frente Renovador, claro, Pose también. O dirigentes gremiales Por eso esto no distingue que están color eternizados político. en sus gremios. Por eso no se entiende el voto negativo del kirchnerismo más duro. Esto no distingue partidos, momentos históricos. A ver, la alternancia es una de las bases fundacionales del sistema democrático. Es terminar con el absolutismo, con las monarquías, con los largos periodos en los gobiernos y con las herencias. Entonces yo te decía, mirá, me parece que lo más importante es pensar en cómo va a cambiar la administración pública, cómo vamos a poder mejorar. Y te decía lo de los dos casos muy cercanos. Por un lado el caso de Chile. Chile, la presidenta Bachelet no tenía la posibilidad de resultar electa, fue sucedida por un presidente de otro color político, y la ciudadanía, que había reconocido el éxito de su gestión, la volvió a elegir. Y Tabaré Vázquez en Uruguay. Y en el caso de Uruguay, exactamente igual, con la diferencia que además lo sucedió un partidario del mismo Frente Amplio. Claramente no le cortás la carrera a nadie. En todo caso es que también cuando uno llega sabe que como es un lapso determinado, tiene que empezar a pensar en quién lo va a suceder, sea de su partido o sea de otro partido. En general en la Argentina ningún líder ha generado sucesores. Perón, en primer término, Alfonsín, después, Menem tampoco, y Cristina mucho menos. Digo, no, parece que, y bueno, por ahí a ustedes les pasa con una presencia tan fuerte como la de Massa, no generan otros hombres con los cuales digan, bueno, yo ahora no voy a esta, vas vos. Y esto tiene después también con claridad otras implicancias. Hay que separar la política pública, el Estado, el municipio, la legislatura, los consejos deliberantes, de la actividad partidaria. Por un lado van la generación de cuadros políticos, de dirigentes, y en su caso de candidatos, y por el otro lado el éxito de la gestión. Hay que terminar con esta idea de que el éxito de la gestión está atado a un dirigente político, claro, y además a su paso por ese lugar en el gobierno. No, yo la verdad creo que cuando le va bien un dirigente político, porque le va bien al Estado, al municipio, a esa legislatura, y en todo caso, cuando venga un nuevo cuadro político que debió estar formado en ese partido, debería reconocer que su antecesor lo hizo muy bien. Bien, dos cortitas para el final, y me meto en lo que por ahí a mí me gusta más, que es la cosita política. ¿Sergio Massa va a ser candidato a senador? A ver, yo creo que sin dudas es el mejor candidato que podría ofrecer el Frente Renovador, pero también reconozco que tenemos ese debate alrededor de si es necesario o no presentarse en una elección legislativa. De todas maneras, Pablo, ¿sería la llave ahí? ¿Stolbizer la tienen ustedes? Tenemos muchos buenos candidatos, hay dirigentes nuestros que son reconocidos en todos lados. Pero más allá de los nombres, y la verdad es que me parece que hoy los centrales, ninguno de nosotros seriamente está pensando en el escenario electoral. Yo te lo traslado algunos meses o un año atrás, sin duda 6 o 7 meses antes del cierre de listas o de la elección presidencial, Sergio Massa era el que encabezaba las encuestas y era posiblemente el presidente. La dinámica política, la penetración de las comunicaciones, me parece que no permiten que los dirigentes políticos estemos planificando con tanta anticipación un escenario electoral que desconocemos. ¿Por sí o por no? Malena Massa, tu hermana, ¿candidata sí o no? Podría ser una gran candidata. Podría ser una gran candidata. Ahí me tiró un título para cerrar. Sí, así me gustan los invitados. Sebastián, gracias por venir. A vos. Muy bien, ya seguimos aquí en Las Cosas Como Son. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá.
Banco Ciudad te quiere ver crecer. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa Banco Provincia. Celebremos juntos el Bicentenario. Gobierno de la provincia de Tucumán. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunicate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, vamos a dar una vuelta por el mundo, pero no para pasear lamentablemente, sino para hablar de alguna de las problemáticas. Y para eso traemos un especialista en esta historia, que es Gabriel Pulicelli. Gracias por venir, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos cerquita primero. Vamos a Brasil. Se fue el Juegos Olímpicos. ¿Cómo está la situación de Temer, que cree que hay un poquito de oxígeno luego de esta cuestión de buena onda de los Juegos Olímpicos respecto de la situación con Dilma? ¿Cómo lo ves? Bueno, es casi inevitable que el Senado, cuando tenga que votar en pocos días si se destituye o no a la presidenta, se decida por la destitución. Probablemente ese no sea el final de los problemas políticos de Brasil, porque Dilma, con toda su impopularidad, no tenía, al menos ella, problemas judiciales. Va a ser reemplazada por un presidente, y ya fue reemplazada por un elenco que está plagado de dirigentes que están mencionados ya en la operación Lavallato, y tal vez el factor de mayor desestabilización en el horizonte brasileño no sea ya el impeachment, que lo podemos dar prácticamente como ya finalizado, sino la confesión, la delación premiada que se espera de Marcelo Odebrecht, este empresario de uno de los principales, si no el principal grupo económico de Brasil, que todos los trascendidos indican que si se concreta este acuerdo con la Fiscalía, más de la mitad del gabinete del futuro presidente, tal vez Michel Temer, aparecería mencionado en esa delación. Vos contás una cosa interesante que dice el tema Dilma, ¿no? Que quizás poniéndola más allá, que acá no hay ningún tipo de ese proceso con el kirchnerismo, sino que hay causas judiciales sueltas por el momento. Cristina claramente es una persona multimillonaria que aparece cada vez más esta cuestión, en cambio Dilma no lo es. No solo eso, sino que en buena medida el proceso de investigaciones judiciales, la operación Lavallato y otras operaciones que han llevado adelante la Policía Federal, la Fiscalía y los jueces han sido posibles porque en su primer mandato en especial Dilma Rousseff apostó muy fuertemente a darle recursos a la Policía Federal, a modificar normas que le dieron mayor autonomía al Ministerio Público, es decir, a los fiscales, y gran parte de estas investigaciones que han afectado en buena medida a dirigentes del propio partido de Dilma Rousseff han sido posibles por medidas que Dilma Rousseff adoptó durante su primer mandato. Pero ¿qué pasó entonces?
ella no podía con toda la corrupción, Lula, que está muy distinta a su situación. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que se rompió la alianza de gobierno. No estaríamos discutiendo la destitución de Dilma solo por los procesos de corrupción. De hecho, Dilma es una presidenta impopular, pero al mismo tiempo una presidenta cuya honestidad es respetada urbi et orbi. Es decir, la cuestión de la corrupción no es la cuestión que termina con el mandato de Dilma, es la propia impopularidad de Dilma y su gobierno, con un ajuste fallido al principio de su segundo mandato, con esta promesa de una medicina muy difícil de tragar, pero que con un ajuste que se vaticinaba breve iba a rebotar la economía rápidamente. Ese rebote no se produjo, la caída de la popularidad fue muy pronunciada y se empezó a mover esta alianza de gobierno tan variopinta que tenía desde el Partido Comunista, pasando por el Partido de los Trabajadores, hasta todos los partidos prácticamente de la centroderecha brasileña. Los aliados de centroderecha deciden abandonar el barco, ven su oportunidad de hacerse con una presidencia que nunca habrían podido ganar en elecciones competitivas, y esto es lo que en definitiva termina, si es que va a terminar, y es muy probable que termine, con el mandato de Dilma Rousseff. Es decir, las investigaciones sobre corrupción van a seguir siendo un factor de desestabilización política en Brasil, aun si Dilma es destituida, e incluso tal vez se pueda esperar que sean un mayor elemento de desestabilización, salvo que el gobierno adopte medidas que impidan a la justicia, a la Policía Federal y a la Fiscalía seguir actuando con la decisión que lo han hecho hasta ahora. A partir de lo que vos decís, que medio gabinete por ahí volaría a partir de algunas confesiones, ¿esto cómo quiere decir que la crisis va a seguir? ¿Esto cómo afecta en lo político a Argentina? Bueno, después de los brasileños no cabe ninguna duda que los segundos más afectados por esta crisis somos nosotros. Una parte fundamental del complejo industrial argentino tiene eje en la industria automotriz. Nada de lo que se produce en Argentina y una gran parte de lo que se produce en Brasil no sería producido si no existiera la integración en estos dos mercados. Prácticamente el único indicador de integración real de este Mercosur tan rodeado de retórica rimbombante pero con tan pocos resultados es justamente el complejo automotriz. Ahí tenemos un canal de contagio importantísimo, y por supuesto que no es el automotriz el único sector cuyas exportaciones dependen del mercado brasileño. Entonces, en la medida que Brasil siga en una situación recesiva, los primeros afectados vamos a ser nosotros. Bien, seguimos viajando con Gabriel Pulicheri. Para viajar a los Estados Unidos lo vamos a presentar de esta manera. No es una alegoría con Trump, precisamente, sino que nosotros, nada de Napa Valley, nosotros estamos con el Valle de Uco y con todos los otros lugares donde... bueno, salud, gracias por venir. Salud. Bueno, a ver, ¿Trump es un verdadero riesgo no solo para nuestro país, sino para Latinoamérica? Trump es un riesgo para el mundo. No es necesariamente un riesgo específicamente para América Latina, es un riesgo para nosotros porque habitamos el mundo y no por nada que nos haga especiales. Trump es peligroso porque el presidente de los Estados Unidos es hoy lo más parecido que ha habido nunca en la historia de la humanidad a un presidente del mundo. Claro. Porque hoy, por las condiciones económicas y por el presupuesto de defensa que tienen los Estados Unidos, son la única superpotencia que existe en el mundo. El presidente de los Estados Unidos tiene acceso a los códigos que hay que digitar si uno quiere abrir esa valija que contiene un botón rojo que puede hacer desaparecer a la entera raza humana de la faz de la Tierra, y es un candidato completamente imprevisible, es un candidato que ha ganado las primarias del Partido Republicano enfrentándose al propio Partido Republicano. Es decir que desde el punto de vista de lo que debería interesarnos a todos los ciudadanos del mundo, es efectivamente un candidato peligroso. Por supuesto que detrás de él hay una situación política y sobre todo social que explica la emergencia de un candidato de estas características. ¿Por qué llega
personaje hasta marginal de la política, más allá que es un hombre poderoso, no en términos de eso, sino en términos de marginal de la política, a imponerse en el Partido Republicano? Bueno, una explicación posible es que en la mayoría de los países desarrollados, en las democracias del hemisferio norte, se viene verificando hace al menos 10 años esta idea de que la generación actual es tal vez la última que puede aspirar a estar en mejores condiciones sociales y económicas que la anterior. Y en la medida que esto se ha ido haciendo carne en una parte de la ciudadanía en todos los países del hemisferio norte, nos empezamos a encontrar con que los partidos que habían logrado representar en estos sistemas políticos casi perfectos y súper estables que tenían las democracias del hemisferio norte, han empezado a optar por partidos o candidatos de protesta. Lo vemos en Europa, con manifestaciones tanto de ultraderecha en una parte de los países, como también con la emergencia de alternativas de izquierda, como es el caso de Grecia. En los Estados Unidos, el que de alguna manera ha logrado movilizar a esa parte de la clase trabajadora y la clase media, sobre todo de estados del medio oeste de los Estados Unidos, que ve cómo el cierre de las industrias acarreado por las políticas de libre comercio de Bill Clinton y acarreado ahora por la necesidad de los Estados Unidos de adaptarse e ir haciendo más verde su economía, hay un contingente social importante dentro de los Estados Unidos que ve que sus condiciones de vida corren el riesgo de deteriorarse y que esta promesa del sueño americano que sostuvo este bipartidismo perfecto con candidatos mucho más centristas, si los comparamos con Donald Trump, esas condiciones parecen estar desapareciendo y esa es una de las muchas explicaciones del fenómeno de Donald Trump. Pero ahora, donde quizás las encuestas en Estados Unidos no están fallando tanto como en otros países, como en Europa, por ejemplo, ¿hoy Hillary está arriba? Las últimas encuestas indican que sí. La cancha está inclinada a favor de Hillary Clinton, porque Hillary Clinton no solo hoy está mejor en las encuestas, sino que hay que recordar que Estados Unidos no elige a su presidente directamente, claro. Lo elige como lo elegíamos nosotros mismos hasta 1989 a través de un colegio electoral. Bien. Y Hillary aparece claramente al frente en los estados que suman más votos. Bien. Entonces tiene una diferencia favorable en el voto popular, pero también tiene una diferencia favorable en el colegio electoral. Pero lo último que no hay que dejar de decir, todo el mundo anticipaba que Donald Trump no podía de ninguna manera ganar las internas republicanas, claro. Y las ganó, por lo cual es prudente pensar que todavía es un candidato competitivo. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy bien, y nosotros nos encontramos el miércoles que viene y como siempre brindo por Isabela.